Saludos desde la Marina de Denia, espacio que lleva tiempo apoyando a nuestro invitado de hoy, Àlex Pella. Un placer. Hola, buenos días. Yo tengo un torbellino de preguntas, pero vamos a empezar por el final. Y es la cifra de 40 días, 23 horas, 30 minutos, 30 segundos. ¿Qué supone para ti? Buah, pues parece, bueno, esto es la cifra del tiempo establecido en el último Trofeo Julio Verne en el que participé. Batimos el récord, lo batimos con mucho margen, por 4 días y medio. Y la verdad que fue un proyecto maravilloso. Yo llevo 2 años navegando con Francis Bayón en su barco, en el IDEC Sport, y la verdad que ha sido una experiencia maravillosa. Y evidentemente el tiempo que tú nombras es un tiempazo. Habéis dejado a Julio Verne, vamos, a bueno, mitad de tiempo. Correcto, así es. Justo. Así es. En realidad tenía que haber respondidote así, y que es la mitad del tiempo diseñado o imaginado por Julio Verne hace muchos años atrás, lo cual es una barbaridad. Es una barbaridad. Dice mucho de la progresión de los barcos a vela y sobre todo en estos 40 años o 60 años de navegación oceánica, la evolución que han tenido todos estos barcos. Lo habías intentado ya un par de veces, a la tercera se ha visto que va a la vencida, pero ¿cómo te ves involucrado esta tercera vez? Bueno, a mí como bien dices, a mí me llamó Francis, creo que es el verano de 2015, para integrarme en el equipo de ellos. Y el año pasado me pasó que en verano tuve un accidente con otro trimarán en el cual volcamos. Esto es un hecho que a mí me marca mucho porque es realmente el accidente grave que tengo, el primer accidente haciendo mi actividad, una actividad en la que tengo mucha pasión y mucho entusiasmo y vivo de esto y para esto, ¿no? Para la vela oceánica. Y entonces esto a mí me pasa en verano y me quedo un poco en casa intentando reponerme un poco la cabeza antes de incorporarme otra vez al IDEC Sport. Y también me hago muchas preguntas en la cabeza, si merece la pena hacer esto, cómo me voy a sentir yo en el barco en un recorrido de vuelta al mundo en el que sabes que cuando te metes en estas historias hay una toma de riesgos importante que tienes que asumir y bueno. Al principio no sé si tuviste alguna discrepancia respecto a las condiciones del barco, la tripulación. Me llamo Francis en verano de 2015 y ese invierno iban a salir 2 barcos para intentar batir el récord de la vuelta al mundo. El barco que ya poseía el récord y nosotros que éramos los anteriores. O sea, que el otro barco iba a salir un barco más potente que iba a tener más posibilidades de batirlo. Pues antes yo tenía una propuesta para ir también en el otro barco. O sea, me encuentro en verano que puedes coger los 2 barcos, ¿no? Cosa que no suele pasar a todo el mundo. Y cuando me entrevisto con Francis, conozco el personaje, me explica un poco el proyecto, cómo lo quiere hacer. Yo no lo entendía porque no entendía cómo podíamos batir el récord yendo con un barco con inferioridad de potencial, con menos gente a bordo y capado, porque íbamos con un aparejo corto. Y luego empecé a informarme, a estudiar un poco el tema y empecé a entender que sí, que es posible. Claro, ¿cuál era la clave que te hace a ti pensar, ostras, igual tiene razón? Mira, de entrada a mí me gustan las cosas difíciles. Eso es, para empezar. Eso siempre. Me gustan los desafíos y los retos. Y eso para mí, y a ir con un barco inferior en un año que va a salir el otro barco. Es un poco David contra Goliat. Y eso, a mí eso ya me pone, claro, ¿sabes? Eso ya te motiva totalmente. Y luego cuando conozco a Francis y veo la manera de hacer suya las cosas tan simplificado todo, que me da una parte tan grande del barco. Y digo, pues yo en este proyecto voy a tener mucha responsabilidad, entiendo que lo podemos batir porque vamos a ir más ligeros, si tenemos viento podemos ir más rápido incluso que el otro barco y me empieza a motivar. Porque en este tipo de regatas el hecho de ir más ligero puede ser perjudicial o todo lo contrario. Cuanto más ligero eres, a diferencia de un monocasco que a veces el peso te puede servir, por ejemplo tú vas escorado y mueves el peso a barlovento, vas a ir más rápido en un monocasco, en un trimarán no. O sea que la diferencia del gramo que saques es enorme. Una de las claves de Francis era partir el número de tripulantes por 2. Ese barco cuando batió el récord de la vuelta al mundo eran 12, nosotros fuimos 6. Vais de mitad en mitad. Exacto. Había que hacer algo diferente a lo que se estaba haciendo hasta ahora, que en el Trofeo Julio Verne había, digamos, como una carrera del gigantismo. Cada vez que salía un barco para batir el récord, lo hacía con un barco más grande, con más medios, más tripulación, y nosotros, en realidad, con IDEC Sport y con Francis, hemos roto esa línea, esa cadena. Al contrario. Exacto. Al parecer, al principio, la suerte no sonrió, como al final. ¿Cómo fue esa salida y lo que os fuisteis encontrando? Así es, la verdad que Francis es una persona increíble por lo que ha hecho y todo lo que ha conseguido y su carácter y su forma de hacer las cosas, pero también tiene defectos como los tenemos todos. Y tiene un defecto y es que es muy impaciente.
Entonces, a la que el barco parece que ya está a punto, ya quieres zarpar y ya quieres salir. Y hubo una oportunidad de salir que coincidió con la ventana meteo de la salida de la Vendée Globe. Y teníamos el barco muy justo en preparación, y luego también, si salíamos el mismo día que la Vendée Globe, todo el protagonismo mediático se le iba a llevar la regata. Esa ventana luego resultó ser muy buena. Salimos bastante bien y en el Ecuador nos quedamos enganchados en las cámaras ecuatoriales. Y entonces, viendo que el Atlántico Sur no era favorable para nosotros, Francis tomó la decisión de volver para Francia. El día de nuestra tercera salida también había más presión acumulada. El primer tramo lo hicimos muy rápido y en las calmas nos volvemos a quedar enganchados. Claro que para un navegante el miedo más grande es que no haya viento. Sí, y sobre todo en este caso de desafíos. A ver, si es una regata no pasa nada, porque el no viento es para todos y tú tienes que saber gestionarlo lo mejor posible. Ahí está la gracia, ¿no? Claro. O el éxito de la regata. En el caso de un récord, tú estás compitiendo contra un barco virtual, que no está corriendo al mismo tiempo que tú. Igual ese barco ha corrido hace 2 o 3 años, entonces con otras condiciones meteorológicas. Y luego pasasteis del no viento a llevar pegados a la espalda una borrasca. Así es. Pasasteis de un extremo al otro. ¿Qué decisión se toma? Veo que has hecho menos deberes, ¿eh? Sí, es que además era realmente muy interesante de decir, ¿les puede pasar algo más y aún así conseguirlo? El timing nuestro era bastante malo a Sudáfrica, se desengancha una borrasca de Argentina y conseguimos por los pelos ponernos justo delante de la borrasca. ¿Vosotros sois plenamente consciente de las condiciones meteorológicas que detrás lleváis una borrasca que os puede alcanzar, que no? ¿Eso lo tenéis bajo control? Sí, evidentemente esto es una de las claves para batir el récord de la Vuelta al Mundo. Necesitas un buen barco, una buena tripulación y un buen router. Un buen router es la persona que te ayuda para tomar las decisiones o que te mastica el trabajo de la meteo, ¿eh? Es el séptimo hombre. O sea, que tenéis la presión de decir, me está persiguiendo una borrasca que de ninguna manera me puede pillar. Exacto. Pues no, pero el estrés nuestro no era que nos pillase la borrasca, era el intentar mantenernos delante, porque cuando vas delante de la borrasca tienes condiciones muy buenas. Tienes un viento muy bueno, estable, fuerte y vas sin ola. ¿Y qué velocidad llevabais? Con esta borrasca la enganchamos a medio Atlántico Sur, pasamos Sudáfrica, Kerguelens, Australia y pasamos Nueva Zelanda. O sea, esos son 11 días y eso te queda un promedio de 35 nudos de promedio. Quiere decir que en el contador tú estás viendo entre 38 y 42 todo el rato cuando estás llevando el barco. Encima lo hicimos muy al sur, estos récords no hay reglamento, el reglamento es muy básico, no hay puerta del sur del hielo, tú puedes bajar al sur lo que quieras. Claro, cuanto más al sur bajas, más pequeño es el recorrido de la Vuelta al Mundo. El único problema en el sur es que tienes el hielo, claro, y eso es muy peligroso. Claro. Pues son como trozos de rocas o mercantes que no están señalizados y tú pasas por en medio a 40 nudos. O sea, estuvisteis entre icebergs. Por supuesto, sí, claro. Y yo sabía cuando me embarco en esta historia con Francis, como vas con un barco inferior, que hay una toma de riesgos muy grande. ¿Cómo es la seguridad que podéis recibir externa? Las regatas hoy en día tienen unos seguros, entonces la toma de riesgo en las regatas está bastante limitada por el tema de los seguros. En el caso de los récords oceánicos no hay ningún límite, y entonces el riesgo lo decides llevar tú hasta donde tú decide el patrón, ¿eh? Estás navegando a 40 nudos con niebla porque vas en sitios donde el agua está muy fría, con viento del norte, que es un viento caliente, eso te genera niebla, con chirimiri porque vas delante del frente, o sea, tienes un agua fina, no tienes visibilidad delante, de noche no ves nada y estás navegando por en medio del hielo, con la temperatura del agua a 0 grados o -1. Es de película de miedo. Total. Si tú no tienes la cabeza preparada para esto, la motivación, la ilusión, todo esto, te bloqueas. Éramos conscientes de la oportunidad que teníamos delante de nosotros corriendo con esta borrasca y veíamos que íbamos bajando los tiempos y nuestra motivación era esa. ¿Y cuánto control sobre eso llegáis a tener? Con el tema de riesgo tienes que entender que estás navegando por un sitio y muy al sur, donde un helicóptero por supuesto no va a llegar si tienes un problema por autonomía, que si te tiene que venir alguien a buscar por condiciones se complica mucho y luego envían una fragata, pero esa fragata puede tardar 4 a 10 días. Cuando empezamos este año, a diferencia del año pasado, le dimos mucha más importancia al tema de seguridad por el accidente que yo viví en julio. Y dije, mira, yo de la experiencia de julio... Porque ya que recuperamos este tema, cuéntanos qué es lo que te tocó vivir. Bueno, yo en julio, en verano, corrí una regata entre
Quebec y Normandía, en el Atlántico Norte. Se corre en verano, o sea, unas condiciones muy buenas para correr porque es de viento portante, un timán de 21 metros contra un timán de 40 metros. Con lo cual otra vez David contra Goliat, lo cual me estoy especializando en eso, pero que claro, para nosotros sabíamos en esa regata hay 400 millas de tramo fluvial y sabíamos que en el río podíamos ir más rápido que el otro porque es un barco más manejable y que si salíamos al Atlántico ahí había que apretar. Y sufrimos un accidente, íbamos fuertes, bueno, con el barco controlado, pero íbamos rápido, íbamos a 30, por encima de 30 nudos. El barco clavó a las 2 de la mañana, yo estaba llevando el barco, yo hacía un minuto que había cogido el barco en mano, clavamos las proas, el barco vuelca y fuera íbamos 2 personas en cubierta. O sea, tal cual. Tal cual, se clavan las proas, el barco vuelca, pero claro, estamos hablando, tú puedes volcar aquí delante de la playa, pues estamos hablando, está a 200 millas al sur de Terranova, con el agua a 7 grados, 2 de la mañana, velocidad a 30 nudos, bueno, un accidente realmente muy fuerte. Cuando tú vas tan rápido y clavas así frontalmente, una cosa es que vuelques de lado, pero vas así, el freno es brutal, o sea, claro. es como dártela contra una pared casi, ¿sabes? Bueno, yo salgo volando. Bueno, tampoco ahora quiero relatar todos los detalles del accidente porque es revivir otra cosa que ya la tengo más que contada y superada, pero bueno, que nadie se hizo daño, yo me quedo en el agua, debajo del barco, atrapado por la red, porque este barco tenía mucha red, en medio de velas, cabos... Solo todo. de leer la carta que tú publicaste, es agobiante simplemente de ver tu relato en nada, en unas líneas. Bueno, tengo que decir un pequeño inciso, en la carta yo la relato, no quería contar esto porque tampoco quiero preocupar a mi familia, a mis amigos y tampoco me gusta hablar de los dramas de la vela, me gusta hablar de otras cosas, pero que yo la hago porque tenía una vorágine de llamadas, de prensa y todo, claro, y además digo, mira, tengo que explicar qué ha pasado, y había otras versiones y tal, y mira, sabes que hago una nota de prensa explicando lo que ha pasado. Pero bueno, un poco resumiendo todo eso, el accidente fue un accidente muy violento, yo no había vivido esto. Pero bueno, dentro del drama, como tú dices, sí has sabido sacarle la parte positiva y en este caso aplicarlo. Que la experiencia sirva de algo. Y a mí ahora el barco me habla, me dice cosas que digo, uff, nos estamos pasando y hay algo aquí que no va bien, ¿sabes? Y compartís, en este caso que erais 6 tripulantes, ¿compartís sentimientos o sensaciones o os lo queréis guardar para no influir en los demás? A ver, esto es muy buena pregunta. Y es un poco personal. Tengo que decir que este equipo, como ha sido tan pequeño, hemos vivido tantas cosas en 2 años, es una pequeña familia, esa es la verdad. Y entonces compartes mucho de cosas, pueden ser cosas banales de una noticia que te ha llegado de casa y la compartes con el que vas en la guardia porque claro. tienes que comunicar, claro. No estamos hechos para estar solos, ¿no? Cosas de información misma del barco, ¿no? Que pensarías que tú harías las cosas de una manera y las estás haciendo de otra manera, ¿no? Supongo que con el paso de los días, no sé si se pierde un poco la conciencia de cuántos días llevo, cuántas horas, cómo es comer, dormir. No, vas fuera de ritmo de lo que es la vida en tierra, por supuesto. En el Julio Verne los barcos tripulados funcionan con un sistema de guardias. Nosotros hacíamos aquí 3 horas en litera, pero bueno, por lo menos te relajas. Y sabes que ese es un momento para ti, que nadie te puede molestar, ¿eh? Luego, sabes, de ahí pasas a una zona de stand-by, que es 1 hora y media, en la que es el momento de comer, chequear los mails con tierra, ir al baño, las cosas más personales, siempre y cuando no te llamen los 2 de fuera, que necesitan del tercero. Y luego fuera era un trabajo de conducción, de llevar la caña y de relajes. ¿Cómo lleva a nivel ya físico una persona no poder dormir? Ya no te digo 8, 6 horas. La verdad es que los que hemos navegado mucho en solitario, cuando entras en un sistema de guardias de un barco tripulado, te parece muy fácil de llevar, ¿eh? Pese a que duermes poco, pero sabes que, por ejemplo, las 2 horas de litera, tú estás en litera... Estás relajado mentalmente, que también es que nadie te va a llamar afuera, porque hay gente fuera, hay un stand-by, hay un patrón y todo. En solitario no te pasa eso. En solitario hay que entender que cuando estás en la litera y estás durmiendo, también estás metido en la regata. Es que es muy fuerte. En solitario, el tema del sueño hay que entenderlo de esta manera. Yo navego en solitario y te mete en el sueño con la realidad. Hay veces que no sabes dónde estás. En solitario usas un despertador fuerte, yo le montaba un claxon de coche en los barcos. O sea, sí. Y a veces el claxon se te mete dentro del sueño. O a veces, durmiendo franjas de 40 minutos en 20 días seguidos, por ejemplo... O sea, 20 minutos, navegar 3, dormir 20... Los sueños en solitario depende de los recorridos que haga. Yo he hecho regatas transats y eso, el sueño haces franjas de máximo 40 minutos, ¿eh? Con un despertador que sería como el de la cocina, ese que le quitas el tiempo. ¿Y estás seguro 40 minutos que no va a pasar nada? Bueno, tienes que preparar el barco para poder dormir.
sueltas un poquito las velas, quitas potencia, ajustas el piloto, tal, y dices, pues es el momento de O descansar. sea, acabas confiando en el barco. Sí. O sea, a mí lo que me parece interesante es que, claro, tu cuerpo no descansa. Entonces, te vas los 40 minutos a dormir, tu mente no sabe si está soñando, si está despierta, si tienes que vivir, o sea, descansar esos 40 minutos en un continuo estado de alerta. Así es. ¿Tantos días? Así es. Pero tú tienes que llegar a desconectar, si no, no descansas. Claro. O sea, esto es la clave es, para ganar regatas, tú tienes que llevar bien el barco. Para llevar bien el barco, tú tienes que estar descansado. Y para estar descansado tienes que haber dormido. Y cuando estás dormido, estás en la litera, nadie está llevando el barco. Entonces el barco baja de potencial. ¿Me explico, no? Claro, Entonces, claro. eso es un constante en las regatas en solitario. ¿Cómo es de repente tener que congeniar con otros 5 tripulantes y además en situaciones límite, que es cuando realmente la gente se muestra cómo es? Pues es una buena pregunta. Yo estoy muy contento en mi carrera deportiva de haber compaginado las regatas en solitario con regatas con tripulación. Te explicaré por qué. Porque en solitario tú eres amo y señor de lo que pasa a bordo y eso es una responsabilidad que tienes que saber llevar. Tú controlas el 100% del barco. En tripulación, si vas de tripulante, te sacas mucha responsabilidad. Esa es la responsabilidad de llevar el patrón. Y tú tienes que trabajar para hacerle el trabajo fácil al patrón. Y digo que he tenido esta suerte y me ha gustado mucho esta mezcla, porque cuando navegas con tripulación y a este nivel, estás con gente como tú, que tiene ese nivel y que hace quizás las cosas diferente a ti. Me gusta mucho que sacas la parte positiva. Tiene que ser así. Totalmente de acuerdo. Mi idea es venir al grupo a sumar, no a imponer lo que yo sé. Coger toda la experiencia que tengo de estos 15-20 años de navegación oceánica y meterla en el IDEC Sport. Ganaste la ruta del Ron, que es... Una regata transoceánica. Y esta es en solitario y fuiste el primer español en ganarla. ¿La victoria sabe igual de ser tú solo el artífice de todo eso a compartirlo? Es diferente, no sabe igual, claro que no, porque, a ver, también tengo que hacer un pequeño matiz. Yo las regatas que he hecho en solitario, que son transoceánicas, son cruces del Atlántico, las he organizado desde aquí, con los medios que hemos tenido y con una implicación muy grande a todos los niveles, no solo en el tiempo que le dedicas, en la ilusión, en la energía que le tienes que meter al proyecto, sino a veces económico también, ¿sabes? Cuando yo entro en un proyecto profesional como tripulante es diferente. La primera mini Transantiago llego segundo a Bahía, de 90, con un barco prestado, con un préstamo familiar para pagarme la regata, con el palo al revés, me hacia adelante, con velas de hacía 4 años, que esto evidentemente a día de hoy han pasado 20 años, no hay ningún otro español que lo haya hecho. Y luego 2 años después vuelvo a salir a la regata y supero ese puesto, gano la tapa, o sea, eso la emoción que tiene no es comparable a una cosa con tripulación. Ahora cuando hemos cruzado la línea recientemente del Julio Verne, que batimos el récord de 4 días y medio, fue súper emocionante, pero es otro tipo de emoción, es diferente, es el hecho de haberlo compartido con este equipo, con Francis, en ese barco maravilloso, ¿sabes? Es otra vivencia. ¿Te sorprendió bastante el recibimiento que tuviste cuando ganaste la ruta del Ron? La cuna de todo esto está en la Bretaña francesa. Hay un seguimiento increíble de lo que es la náutica de recreo y estas regatas, ¿no? O sea, digamos que allí el mar ha entrado entre la sociedad y todo el mundo, el pasatiempos de la gente allí es salir al mar. Puede ser ir a coger esquirlas con marea baja o ir a dar un paseo por la playa o salir con un bote de remos con los niños. Todas las actividades allí giran en torno al mar. Luego el caso de la Ruta del Ron es una regata muy potente, pese a que aquí no sea muy conocida. Para darte números, la salida de la Ruta del Ron en Samal habían 300.000 personas. Que esto yo lo cuento, lo puedo decir yo, y dices, bueno, este tío es un exagerado, pero están los números, los números están allí, y cuando ves las imágenes, claro, 300.000 personas en un evento deportivo como público en España no lo tenemos. Por mucho que el fútbol tire mucho, los campos de fútbol son de 100.000 personas. 300.000 personas, para compararlo al fútbol, por ejemplo, que es el deporte más seguido aquí, número 1 y esto, es Mestalla, el Bernabéu y el Nou Camp lleno, para un evento de vela. Volviendo al caso de la Ruta del Ron, yo gano la Ruta del Ron. Que un apunte, hablamos de el trofeo Julio Verne y la Ruta del Ron, pero la lista de premios y reconocimientos es larga. Claro, porque yo llevo muchos años haciendo, yo
Quizás a diferencia de lo que es no solo la vela, sino la náutica española, si yo puedo ser una excepción de una manera, es porque yo en casa lo he vivido de otra manera. Yo tengo un entorno familiar y mi entorno de amistades está vinculado a la náutica. Nosotros somos 4 hermanos, los 4 nos dedicamos a esto. Yo no vengo becado de una federación o de un plan de algo para formar deportistas o algo. Para mí, yo no me siento deportista, yo me siento marino y hay una diferencia sustancial. El no estar reconocido en mi país, no tengo un sentimiento de rabia, casi me parece normal, porque estamos en un sitio en el que no es que yo no esté reconocido, es que mi actividad no está reconocida por la sociedad. Es que tú te vas, estamos en Denia, me voy a una calle para allí y la gente no sabe lo que es navegar. En un sitio en el que el centro gira alrededor del puerto, porque los ferries, todo el transporte de las islas sale desde aquí. Pero estamos hablando de 2 países colindantes, vecinos, ambos con costa. Quiero decir, realmente no es tan grande la diferencia entre un país y otro para que de este tema la diferencia sea tan abismal. Sí, porque hay una diferencia cultural de cómo enfocar la náutica y cómo abrir el mar a la sociedad. Y esto está desde las administraciones hasta todas las asociaciones de puertos, velas, marinas, náuticos, federaciones. Ahí hay otra cultura y es lo que te trato de explicar, es decir, ahí es salir al mar, que el mar sea para todos y salir a disfrutar de él. ¿Y realmente podemos decir la náutica es para todos? Hombre, yo lo que vivo en la Bretaña francesa es así. El mar que tenemos aquí es navegable según qué zonas de España, pero te diría que 300 días al año, si ves cómo se navega en Europa, en el norte de Europa, en las condiciones que para nada se parecen a las nuestras, tenemos un chollo. Si nosotros abrimos la náutica y esto le damos la vuelta, romperíamos esa estacionalidad, crearíamos sitios en el que la gente venga a disfrutar del mar y no solo a estar en la orilla, y aparte le daríamos a la sociedad, a nuestra sociedad, de nuestros pueblos costeros, la posibilidad de abrir un poco la mente saliendo al mar. Yo no sé si vamos por el buen camino, lo que está claro es que aquí no hemos empezado, eso está claro. Y es un cambio cultural, y la cultura no se compra y no se hace en un día. Se hace con el tiempo y haciendo las cosas bien, con una estrategia de futuro, etcétera, etcétera, ¿sabes? Eso está claro. Por ir cerrando un poquito, volvemos a tu persona. ¿Tienes algunos planes cortos? Bueno, seguro que tienes algunos planes corto y largo plazo. Bueno, como tú dices, siempre soy una persona muy activa, no me gusta estar quieto, me gusta siempre estar, y si estoy quieto me agobio. Viajo a Panamá, hago un Panamá-San Francisco con un trimarán ya que vuela, literalmente. El futuro de la vela va a ir por encima del agua. Y bueno, es un entreno o transporte entre Panamá y San Francisco, son 15 días en el agua, o sea que me vuelvo a embarcar otra vez. Este año corro solamente voy a hacer 2 cruces del Pacífico y 2 atlánticos, y luego un calendario de regatas en mi barco con las regatas de clásicos. O sea que esto ya me tiene... Aquí, exacto. De hecho, hay una cosa que me ilusiona mucho de mi barco y del Galvana, es que me permite estar aquí, porque hay un buen circuito de clásicos, regatas muy bonitas y divertidas, en el que viene mucha gente al barco, hacemos participar a mucha gente con mis hermanos. Vives el mar de un montón de maneras. Claro. Y hablas de tus hermanos, de tus padres. ¿Cuándo te subiste tú en un barco? Yo no tengo conocimiento de cuándo empiezo a navegar. Yo creo que antes de saber navegar, sabía estar a bordo, ¿sabes? Porque ni me fijaba en las cosas, sino que vivíamos a bordo. Y nosotros nos hacíamos regatas entre nosotros dentro de la bahía. Y nos retábamos. Pues, ¿cuántos hermanos Somos sois? 4. Y nos retábamos, es decir, ¿quién va primero a Satuna y vuelve? Y ir a las Medas, y nos escapábamos. Los padres nos cortaban de casa y no salgáis de puntas, y nos escapábamos. ¿Y tu familia, tus amigos no te dicen, ya tienes muchos títulos, muchos retos? Pues hay gente que sí que me lo dice, sí. ¿Ya estate quieto ¿Sabes o qué te pasa? Que yo animan a seguir? no le veo fin a esto. No le veo fin porque... Tú sigues viendo metas, objetivos. Totalmente. Aunque ya tengas muchos en tu manga. Sí, porque yo ¿cómo te lo diría? A mí a veces cuando yo miro marcha atrás en estos 15 años, yo mismo me asusto, digo, joder, ¿hasta dónde he llegado? La vela oceánica tiene una cosa increíble, y es que, claro, el campo de regatas es el planeta. Y ahora mismo vela oceánica pues hay mucha en Francia, un poco en Inglaterra y un poco en España. Y hay regatas de vuelta al mundo, con paradas. Pero es que el mundo es muy grande y hay muchos retos por hacer.